Carlos Tevez, también conocido como el Apache, fue pura dinamita para cualquier equipo. Siempre lo daba todo y era un auténtico puñal. Lanzaba muy bien las faltas, pero no solo eso, ya que en su pierna derecha tenía un rifle y disparaba trabucazos imposibles para cualquier portero. Respeto, humildad y mucho sacrificio. Esos son los valores que aprendió el Apache de pequeño, ya que su niñez fue la peor que un ser humano puede tener. Su talento innato y su constancia fueron claves para conseguir una exitosa carrera en el fútbol, aunque de vez en cuando también era portada por varias polémicas. Relájate, porque vienen curvas. El Apache está a punto de llegar, y con él, su agresividad y velocidad desbordante. Per Tevez ancora! Tevez resiste alla carica di Costa, lo porta a spasso. Tevez ancora va a puntare Lucarelli, sempre Tevez, azione personale, Tevez in tiro in rete, 4-0, un gol fantastico di Tevez, il gol dell'anno, Carlitos Tevez, un gol sensazionale dell'argentino, al minuto numero 5, Juventus 4, Parma 0, un gol che rimarrà in quest'anno solare 2014, perché un gol fantascientifico di Carlos Tevez. Carlitos nació en la localidad bonaerense de Ciudadela, Argentina, y lo hizo en una familia desestructurada, tanto que a una temprana edad tuvo que mudarse con sus tíos. Se crió y creció en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, un lugar muy peligroso. De hecho, de ahí surge su apodo del Apache. Ya desde muy pequeñito tenía una cosa clara: no iba a dejar su destino en manos de nada ni nadie. Él quería ser jugador profesional de fútbol y con su mentalidad de hierro supo saber hacia dónde enfocar su vida, porque de otro modo hubiera tenido otro destino completamente distinto. Su talento con el balón lo llevaba en la sangre y su tío supo ver. Este fue quien lo apoyó en todo momento. Así fue como Carlitos empezó su trayectoria en el Club Santa Clara, un equipo humilde de barrio. Con solo 5 años, Carlitos destacaba entre los demás y en una ocasión, un ojeador de All Boys, en busca de nuevos talentos, le vio jugar. Su corta edad no fue un impedimento a la hora de cautivar al cazatalento, que se lo llevó sin dudarlo al filial del All Boys. Allí aprendió a dominar la pelota, maduró su juego y creció como futbolista. Tanto que en 1995, el presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, convenció a sus tíos para que hicieran el traspaso posible de Carlitos a su equipo. Con solo 17 años, Tevez hizo su debut soñado con el equipo de sus sueños, en un partido de la Abertura, contra Talleres Córdoba. El equipo no funcionaba muy bien, pero al Apache le sirvió para ganar experiencia e irse haciendo un hueco en la plantilla. Ese año no ganaron nada, pero en la 2003, y con un nuevo entrenador, Tevez ganó su primera Copa Libertadores. Aparte de eso, también logró el torneo Apertura, donde se lesionaría, pero hizo una grandísima reaparición, acabando con 8 goles en la competición. Tras ese doblete, Tevez se ganó un nombre en el mundo del fútbol, y el seleccionador albiceleste no dudó en convocarle para el partido contra Ecuador. Con el número 11 a su espalda, se estrenó en un partido clasificatorio para el Mundial de Alemania del 2006. Allí salió después del descanso y empezó jugando de extremo derecho, aunque en ese mismo partido también cambió de banda. Pero no supuso un gran reto para el Apache, porque igualmente se calzaba a los defensores por donde quería. Ya en verano del 2004, Carlitos disputaría la Copa América, y allí se salió. Los argentinos recordarán con furor el golazo de falta que metió contra Perú para darle el pase a Argentina a semis, o el otro golazo de falta contra Colombia, con un Tevez insaciable e imparable. Ya en la final, Argentina pelearía contra Brasil, y con un 2-2, el partido se fue a los penaltis, donde todo acabó decantándose para la canariña por 4-2. Pero los de Marcelo Bielsa demostraron mucho carácter, y el Apache, una gran personalidad. Se convirtió en una auténtica promesa. Volviendo a nivel de clubs, Tevez acabó su etapa en Boca Juniors, jugando la Copa Sudamericana. Con 2 goles convertidos por Palermo y el propio Tevez, Boca salió campeón una vez más. Ese fue su último partido en el equipo de sus amores, ya que fue transferido en el mercado de invierno al Corinthians brasileño por 16 millones de dólares, convirtiéndose de esta forma en el traspaso más grande del fútbol sudamericano. Su performance en el club fue brillante y jugó hasta 2006. Tevez fue una pieza clave para la victoria en el Brasileirao y fue el tercer máximo goleador. Además, se ganó el cariño y el respeto de todos los hinchas. Pero el éxtasis duró poco, ya que ese año disputó la Copa Libertadores de América, torneo que no ganaron tras haber sido derrotados por River Plate en octavos de final. A raíz de esa eliminatoria y unos malos resultados que vendrían a posteriori,
Tevez causó una polémica con los hinchas, ya que lo habían criticado por los malos resultados. Los aficionados le amenazaron, y eso hizo que finalmente tuviera que dejar Brasil por la seguridad de su familia. Ya en 2006, el Apache llegaba al Mundial de Alemania. Argentina hizo un buen papel, y Tevez dejó ver su clase en el campo, como por ejemplo, con un golazo contra Serbia, para poner la guinda del pastel a un partidazo de los blanquiazules. Ya en cuartos, Argentina se enfrentó a la anfitriona, Alemania. Aquel fue un partidazo, donde acabaron cayendo 4-2 en la tanda de penaltis, terminando con el sueño de Carlitos. Después del Mundial, y tras su aventura por Brasil, el Apache no tenía equipo, así que fue traspasado al West Ham de la Premier League, donde tan solo jugaría un año. Esa temporada Tevez compartió vestuario con Javier Mascherano, otra figura del fútbol argentino, pero el paso del Apache por el West Ham fue muy corto. Allí jugó muy bien, y lograría la permanencia de los Hammers. En la memoria de los aficionados quedará el último partido de la temporada. El West Ham luchaba por la salvación contra el Wigan y necesitaban una victoria para no depender de ningún otro resultado. El rival que les quedaba era nada más y nada menos que el Manchester United, y el partido era en Old Trafford. Los de Ferguson ya eran matemáticamente campeones, pero igualmente iba a ser un partido difícil. El Apache marcó el único gol del partido, y los Hammers consiguieron una histórica victoria para asegurar la salvación. Tras esa buena temporada y varias negociaciones, Carlitos fue cedido 2 años al Manchester United. Allí debutó en agosto de 2007, sustituyendo a la creciente leyenda Wayne Rooney. Tevez empezaba a ganarse un puesto en el equipo, aunque no lo tuvo fácil, ya que contaban con jugadores como Ryan Giggs, Nani, Cristiano Ronaldo y el propio Wayne Rooney. De hecho, su primer gol no llegaría hasta su 7º partido, que fue nada más y nada menos que ante el Chelsea. Esa temporada logró conquistar la Premier y su primer título europeo, la Champions del 2007. Allí Tevez se salió, marcando un total de 5 goles, entre ellos uno al Olympique de Lyon para encarrilar la eliminatoria, o el gol contra la Roma para darle el pase a semifinales. Después de sufrir contra el Barça en semis, les tocó afrontar una épica final contra uno de sus grandes rivales de la Premier, el Chelsea. Tevez hizo bien su papel, y en la tanda de penaltis marcó su lanzamiento. Finalmente, Van der Sar se puso el traje de héroe y lograron remontar esa tanda de penaltis. De esta forma, el humilde jugador que salió de una favela tocaba el cielo europeo. Ya en la 2008-2009, y tras sus buenas actuaciones como Red Devil, demostró su descontento con el club. Allí seguían teniéndole como cedido, y no llegaba el contrato definitivo que tanto ansiaba. Tevez quería firmar por el United, pero Ferguson no quiso darle lo que pedía. Así que en el mercado de fichajes de 2009 se dio como oficial algo que meses antes solo corría como un rumor: el traspaso del primer delantero, que se movía de 2 clubes rivales, del Manchester United al Manchester City. Tevez no tuvo escrúpulos para marcharse al Manchester City, y eso le valió para ganarse el título del futbolista más odiado en Old Trafford. El Apache comenzó la temporada muy bien, se pudo integrar de maravilla en el City, pero desgraciadamente, todo lo que sube baja. Carlos sufrió una lesión en la rodilla que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante unas semanas. Pese a eso, ese año anotó 23 goles, tantos que le valieron para estar en el 11 ideal de la temporada. Tras ese gran año, llegaba el calor del verano, y con ello, el esperado Mundial de Sudáfrica. El Apache llegaba como una de las figuras de esa Argentina, siendo titular en todos los partidos del albiceleste. Allí hizo 2 goles en octavos contra México, uno de ellos un tremendo chicharro que significaba el 3-0 para Argentina. Ya en cuartos, les tocó una pisonadora, la Alemania de Joachim Löw, donde cayeron vapuleados por 4-0. Tras esa decepción, disputaría su segunda temporada con el City, y conquistó su primer título como Citizen. Este fue la FA Cup, donde ejerciendo como capitán, aportó galones a un equipo que poco a poco iría creciendo. La temporada en la Premier fue muy buena a nivel individual, ya que se convirtió en el primer argentino en ser el máximo goleador de la competición, y fue pieza clave para que el City se clasificara, después de más de 40 años, para competir en la Champions en la siguiente temporada. Pero cuando mejor estaba rindiendo, las polémicas lo envolvieron de nuevo. Carlos entró en conflicto con el club tras negarse a jugar un partido, lo que le ocasionó que se perdiera todos los partidos restantes de la temporada. Ya en la 2012-2013 dio sus últimos coletazos en el club, donde consiguió una Premier League, una FA Cup y una Community Shield. Tras ese gran año a nivel de títulos, su aventura por el fútbol inglés terminó, y para sorpresa de todos, fue a jugar a la Calcio italiana, fichando por la Juventus. Allí el Apache
hizo su debut en la Supercopa de Italia con gol incluido, imponiendo así por 4-0 la Lazio y logrando su primer título con la Juve. En las siguientes temporadas volvió a ser un jugador clave para el campeonato, llegándolo a ganar 2 veces consecutivas. Pero su buen juego no terminaría en Italia, ya que en 2015 ayudó al equipo a llegar a la final de la Champions de Turín, final que lamentablemente perderían contra un intratable Barcelona. Aquel partido fue el último de Carlos con la camiseta de la Vecchia Signora, ya que tras hacer una excelente carrera en Europa, regresaría el equipo de sus amores, Boca Juniors. Pero antes de eso, sería convocado por la selección para disputar su último torneo internacional, la Copa de América del 2015. Aunque allí no fue titular indiscutible, hay un hito que quedará para siempre, donde pudo redimirse de un error del pasado. Un penalti que marcó el destino de Argentina en 2011, ya que fue el único penalti que fallaron los argentinos en la tanda de penaltis contra Uruguay y que les costó el pase a semis de la Copa de América. Esta vez tiraría el quinto y el definitivo contra Colombia, para poder darle a su país ese pase tan deseado hacia semis. El Apache se armó de coraje y se deshizo de su pasado con ese gol, que daría como ganadora a aquella Argentina, que finalmente llegaría a una nueva final. Aunque todo aquel esfuerzo no sirvió para nada, ya que acabarían perdiendo otra vez la final, en penaltis contra Chile. Tras otra decepción nacional, Tevez comenzaría su segunda etapa en Boca, y lo haría con muchas ganas de volver a demostrar que su talento y amor por ese equipo seguían intactos. La Bombonera lo recibió con los brazos abiertos, mientras que Tevez devolvió todo ese cariño con grandes noches de fútbol, llegando a consagrarse junto a su equipo como campeones de la Copa y de la Liga Argentina. Pero como todo en su vida, una parte buena también tenía una mala, ya que la temporada del 2016-2017, cansado de la prensa argentina, decidió marcharse. Pasó por un breve periodo en China, jugando para el Shanghai Shenhua, pero en 2018 regresó nuevamente a Boca. Su paso por el equipo fue discreto y no acabó de adaptarse en esa tercera etapa. Durante esta segunda vuelta, el Apache fue campeón de la Superliga, finalista de la Libertadores y campeón de la Supercopa Argentina. Tarde o temprano, se veía que Tevez iba a colgar las botas. Estaba muy mayor, pero no lo hizo hasta el 4 de junio de 2021, en una conferencia de prensa. Allí Carlitos confirmó su desvinculación como jugador de Boca y, a su vez, su retirada como jugador profesional. Tevez es el único argentino en ganar la Copa Libertadores de América, la Copa Intercontinental y la Liga de Campeones, siendo máximo goleador en varias temporadas y haciendo de ese chaval que se crió en los barrios más humildes de Argentina una auténtica estrella del fútbol.